Felipe González no responde a la única pregunta substanciosa que hoy se le hizo en su comparecencia semanal ante el Congreso. Son miles de zapatos simbolizando a las víctimas por asesinato en Estados Unidos. Y ahí tienen a Sansón, un oso californiano que gustaba bañarse en las piscinas de la vecindad. Buenas noches. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos e intentaremos clarificar en nuestro informativo. Informativo que lleva como comentario: si los exámenes fueran como las preguntas que se hacen a Felipe González en el Congreso, todos aprobarían. Era miércoles, día de la aireada comparecencia semanal de Felipe González ante el Congreso. La primera pregunta llevaba trilita. Se la hizo Federico Trillo del Partido Popular. Decía: ¿puede asegurarnos el presidente que los fondos reservados no se han utilizado para pagar sobresueldos a altos funcionarios del Ministerio del Interior? Como saben, hay numerosos testimonios de que se estaban utilizando para esos sobresueldos. Ante lo que Felipe González optó por la huida. No es posible hablar, ni declarar, ni comunicar nada sobre fondos reservados. Lo sabe usted y aún así hace la pregunta. Es la quinta vez que se hace una pregunta en parecidos términos al Gobierno. Anteriormente el Ministro de Justicia y el Ministro de la Presidencia han respondido y muy recientemente también lo han hecho públicamente. El Presidente del Gobierno no puede vulnerar la Ley de Secretos Oficiales. Trillo no podía dejarle escapar tan bonitamente y le advirtió dos cosas a cual más grave: que no le preguntaba por el uso legal de los fondos reservados, en cuyo caso sí estaría justificado que no contestase, sino sobre el uso ilegal. Y a este respecto le recordó que el Código Penal prevé penas para los que por abandono o negligencia permitan la malversación de fondos públicos. Yo no le pregunto por el uso legal de los fondos reservados para servicios de información, lucha antiterrorista, prevención de la delincuencia. Yo le estoy preguntando por el uso ilegítimo de los fondos reservados. Y ese uso ilegítimo no está amparado, señorías, por ninguna ley, porque es un delito en el artículo 396 del Código Penal, el que aplicara usos propios o ajenos los caudales o efectos que pusieran a su cargo. Y en consecuencia no hay una ley en el Estado de Derecho, y no creo que nadie lo sostenga en esta Cámara, que proteja un delito y que proteja a delincuentes. Las otras dos preguntas, una del Grupo Mixto sobre la necesidad de un debate sobre la industria y otra de los socialistas sobre la inflación, eran balones puestos ante la bota de Felipe González para que chutase a su antojo. Pero el presidente quedó tocado por el Consejo General del Poder Judicial no ha aprobado la ampliación del aborto legal a la demanda de una mujer en los primeros 3 meses de embarazo, una vez que haya sido debidamente asesorada. El Consejo General del Poder Judicial ha devuelto al Gobierno sin aprobar el informe sobre la ley de ampliación del aborto a un cuarto supuesto. Esta ampliación supondría la despenalización del aborto en los 3 primeros meses del embarazo, siempre que suponga un grave conflicto para la madre y ésta sea asesorada por especialistas antes de tomar la decisión de abortar. La votación, con 6 vocales todavía vacantes, fue de la siguiente manera: 7 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones, entre ellas la del presidente del Consejo, Pascual Sala. Esta decisión no tiene carácter vinculante y el Gobierno socialista pretende continuar con el proyecto de ley ante las Cortes. Una ley que, al no tener el apoyo del cuerpo consultivo de la justicia, es vulnerable y discutible constitucionalmente en los tribunales. El presidente del Consejo, Pascual Sala, embarulló aún más las cosas al salir diciendo que no había habido rechazo por no haber habido quórum. Parece mentira que todo un presidente de los más altos tribunales de la nación no sepa que quórum significa el número total de asistentes a una junta, no el número de votos positivos. Claro que el señor Sala lo sabía, solo que él es maestro en presentar todo lo más favorable al gobierno, incluso las derrotas, como esta. Donde sí ha habido ya acuerdo es en los presupuestos del 95.
Se han conseguido siguiendo las directrices marcadas por los catalanes. A las comunidades les han bastado solo 5 horas de reunión para arrancarle al Ejecutivo más de 200.000 millones de pesetas para sanidad. El dinero saldrá de los presupuestos generales del Estado del próximo año. De esta cantidad, el 40% irá al Insalud y más de un 50% a las comunidades autónomas. Estas percibirán los fondos según la población protegida, es decir, el número de beneficiarios que exista en cada autonomía para ajustarse mejor a los gastos reales. Con este nuevo modelo de financiación de la sanidad se intenta acabar con el déficit del Insalud, cercano en estos momentos a los 2 billones de pesetas. El acuerdo es muy importante porque nos permite un cambio estructural fundamental en el sistema de financiación sanitaria. Va a permitir una mejor definición de los márgenes de maniobra de los gestores en el ámbito sanitario. Las autonomías también gestionarán directamente 40.000 millones de los fondos de cohesión procedentes de Bruselas. El 60% de estos recursos comunitarios se destinarán a infraestructuras y el 40% restante a políticas medioambientales. Todas estas propuestas eran exigencias impuestas por Convergencia y Unió para seguir apoyando al Gobierno y aprobar los presupuestos generales del 95. Otro de los acuerdos en la sanidad pública se refiere a la creación de un fondo para atender a los errores profesionales. Un tema candente, como acaba de verse en Mallorca, donde los tribunales han sentenciado al pago de 169 millones de pesetas a 2 médicos y un anestesista, como indemnización a una mujer que quedó tetrapléjica tras una operación. El colectivo de médicos local ha reaccionado con una semihuelga de operaciones. La sentencia ha causado gran revuelo entre el colectivo médico balear. Reunido ayer tarde en asamblea, acordó no operar más si antes no se realizan las pruebas alérgicas que se consideren necesarias. Unas pruebas que los facultativos de las islas consideran nada fiables. Científicamente está demostrado que estas pruebas alérgicas no son definitivas en absoluto. No son fiables en un 100%. El colectivo médico se siente indefenso. Ahora les ha tocado el turno a cirujanos y anestesistas, pero en un futuro podría ser cualquier facultativo. Cualquier médico que diagnostique un antibiótico o cualquier medicamento, pues puede tener el enfermo o el paciente, puede desencadenar una reacción alérgica o previsiblemente puede ser alérgico sin saberlo. La actitud de los médicos de Baleares puede crear un auténtico colapso. A partir de hoy las intervenciones se han reducido a la mitad. Manifestación en Washington contra las armas de fuego que causan 24.000, repito, 24.000 muertos anuales en Estados Unidos. La manifestación es por lo menos original. Montones de zapatos simbólicamente de los asesinados. The only thing that really is important to her now is the closing is to finish after her daughter died. No lejos de allí, el presidente exilado Aristide estaba muy descontento con el acuerdo alcanzado en su país, en Haití, que no le repone en el poder inmediatamente e incluso no prevé la salida de los militares del país. Pero quien manda, manda, y Clinton le ha enviado al ministro de Defensa y a un general para recordarle de quién depende. A la salida, Aristide ha dado gracias a los norteamericanos y se ha mostrado de acuerdo en todo. Mientras en Haití la situación sigue incierta y en relativa calma, aunque en la calle siguen mandando los de siempre, mientras los norteamericanos ocupan, eso sí, cada vez más posiciones. La calma ha vuelto a las calles de Puerto Príncipe.
Solo algunos policías vigilan el puerto. Para asegurar la tranquilidad en la capital, el régimen del general Cedras ha prohibido cualquier manifestación. Ayer mismo se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y los seguidores de Aristide. En los disturbios murió una persona. El propio Clinton ha advertido a la junta militar golpista que no va a tolerar nuevos actos violentos. Precisamente el presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide ha pedido a Estados Unidos el desarme de los soldados haitianos. Las tropas norteamericanas han conseguido que una de las unidades de élite del ejército haitiano abandone las armas. Este será uno de los primeros pasos para allanar el regreso de Aristide. Su vuelta se producirá a pesar de la permanencia en el país del general Cedras. Ni él ni ninguno de sus colaboradores tendrán que abandonar Haití. La ley de amnistía que tendrá que aprobar el Parlamento les concederá inmunidad y la posibilidad de restablecer su estructura de poder. Hoy se cumplía el aniversario del contragolpe que dio Boris Yeltsin disolviendo el Parlamento ruso, que se le había hecho cada vez más incómodo y gobernando prácticamente por decreto hasta las próximas elecciones. Se ha celebrado, si esto se llama celebrar, con una manifestación donde los nostálgicos del viejo régimen daban gritos contra Yeltsin y exhibían banderas y retratos de la era comunista. No eran tampoco demasiados, pero tampoco son tan poco como para olvidarlos. De la situación en Rusia ilustra una noticia que acaba de llegarnos que parece un chiste de gila, pero que es rigurosamente cierta. La compañía eléctrica moscovita ha cortado el suministro de electricidad al centro de los misiles estratégicos, nucleares naturalmente, y se lo ha cortado por falta de pago de las facturas. Ello creó un grave peligro para la seguridad de Rusia y del mundo, pues la falta de energía estuvo a punto de desviar la dirección de las armas nucleares rusas. Claro que eso no es nada con lo que se está viviendo en Chechenia, al pie del Cáucaso, asolada por la guerra civil, la mafia y los contrabandistas. El norte del Cáucaso, verdadero talón de Aquiles de la Federación Rusa, es un barril de pólvora. Las probabilidades de que estalle e implique a Rusia en una guerra de imprevisibles consecuencias ha aumentado en los últimos días. La mecha podría encenderse en Chechenia. El caos reina en este pequeño país montañoso de apenas 1 millón de habitantes que viven castigados por la guerra civil. El conflicto se inició hace 3 años, en 1991, cuando el general Dudayev declaró unilateralmente la independencia de su país frente a la Federación Rusa. Desde entonces libra una lucha feroz contra Rusia, a la que acusa de financiar y armar a la oposición. El pasado mes de agosto Dudayev decretó la movilización general y acaba de dar luz verde al empleo de la fuerza contra los grupos de la oposición. Esta oposición armada cuenta en sus filas con numerosas personas vinculadas al tráfico de armas y todo tipo de criminales. Precisamente de Chechenia son originarios gran parte de los mafiosos que actúan en territorio ruso y que hallan en esta república separatista su refugio. De aquel gran imperio no queda prácticamente nada. Ahora nos enteramos que los soviéticos llegaron a usar delfines como espías. No solo altos cargos de la CIA se encargan de importantes asuntos de espionaje. Los delfines también se dedican a estos trabajos. Considerados como los mamíferos más inteligentes, estos astutos animales fueron entrenados por un equipo soviético para fines militares. Su labor consistía en la instalación de minas submarinas y en operaciones de espionaje. También algunos leones marinos fueron entrenados para estas tareas. Pero el caso más famoso en el que participaron delfines fue en 1986, cuando un crucero ruso se hundió y los 500 tripulantes que iban en él desaparecieron. Estos mamíferos se encargaron de reconocer con unas cámaras adosadas a las personas desaparecidas. Los delfines han colaborado con los hombres en muchas ocasiones. Estos animales acuáticos tienen un sistema de comunicación mediante sonidos, que los humanos han sido capaces de comprender. Y además los delfines no podían ser comprados por dinero como otros espías, aunque por unas sardinas. Y quien podría comprarse con una piscina sería un oso californiano que se ha acostumbrado a la vida de lujo. Samson es un oso muy travieso, vagabundea por Monrovia, California, y frecuentemente altera el orden en el vecindario. Le encantan las piscinas y cuando le apetece se da un chapuzón en la de algún vecino de la zona. Las familias californianas no... Pero este será su último baño. Samson ha sido capturado después de días de intensa búsqueda por agentes de caza del Estado.
Queremos salvar al oso, no queremos matarle. Nos gustaría hacer algo para haberle adaptado en una zona de alta montaña. Su futuro es incierto. Según expertos, se ha habituado a la civilización y puede encontrar difícil adaptarse a la vida salvaje. De momento, a Sansón no le quedará más remedio que olvidarse de sus grandes chapuzones. ¿Qué dirían ustedes de un examen en el que el alumno sabe de antemano las preguntas que van a hacerle? Pues diría que esos exámenes son un camelo. Esas, sin embargo, son las comparecencias semanales de Felipe González ante el Congreso. 3 preguntitas apalabradas de antemano, con derecho a una sola réplica para averiguar si el alumno sabe a fondo el tema. Hombre, así cualquiera aprueba. Ya quisieran todos los alumnos con asignaturas para septiembre encontrarse con exámenes así. Se dirá que, en este caso, el conocimiento previo es necesario para que el interrogado estudie el tema y pueda responder a profundidad sobre él. Y a lo que podría responderse que uno de los objetivos de estas comparecencias es precisamente saber si el presidente del gobierno está al tanto de lo que ocurre en su gobierno y en el país. Aparte de que, por lo que hemos visto hasta ahora, el resultado es justo lo contrario, que el conocimiento previo de las preguntas le permite buscar la manera de eludir las preguntas más incómodas. Lo que hace absolutamente necesario un amplio turno de preguntas y contrarréplicas para aclarar las contradicciones y omisiones que pueda haber en sus respuestas. Mientras esto no ocurra, las comparecencias semanales de Felipe González en el Congreso serán un paripé. Claro que el PSOE ha sido siempre un experto en amañar exámenes. Ahí tienen los del Servicio de Salud del País Vasco, donde se llevaron a lo bestia 500 ejercicios para colocar a los suyos. Felipe González se limita a exigir que le pasen de antemano las preguntas. Se ve que tiene recomendación. Parece que los hombres occidentales valemos cada vez menos a la hora de la verdad. Tanto desarrollo, tanto adelanto, tanto cuento para esto que van a ver. Se ha descubierto en Gran Bretaña que el número de espermatozoides producidos por los varones europeos está descendiendo últimamente. Los hombres en la actualidad segregan la mitad de esperma que la generación de sus padres. En Francia y Bélgica esta reducción es de un 2% anual. El decaimiento está afectando a los índices de fertilidad y por lo tanto a los nacimientos. Según el profesor Dennis Lincoln, no solo está bajando el número de esperma producido, sino también la calidad. Los detergentes y los cosméticos contienen algunas sustancias que al degradarse pueden imitar los efectos del estrógeno, que es la hormona femenina. Estas sustancias acaban en el agua que habitualmente bebemos. Al ser consumida por mujeres embarazadas se corre el riesgo de que el feto masculino termine con un número excesivo de estrógenos. Esto provoca en los futuros varones una disminución en sus hormonas masculinas con todas estas consecuencias. Día negro para el Real Madrid. Por la mañana el comité de competición abrió expediente a Mendoza y a Valdano por sus críticas a Cataluña y a los árbitros respectivamente. Por la tarde la Comisión Antiviolencia propuso una sanción de 5 millones por los incidentes en el partido contra el Sporting de Lisboa. Y mejor que no protesten. Pero pasemos a otro deporte, el esquí de fondo. Ya no es necesaria la nieve para practicarlo, algo muy importante, sobre todo en España. Lo que empezó como un entrenamiento de verano ha llegado a ser un deporte en toda regla. La temporada todavía no ha comenzado, pero los especialistas de esquí de fondo recuperan de esta forma el ritmo de competición. Estos patines sustituyen a los esquís, mientras que la técnica de desplazamiento es la misma que sobre la nieve. Los segundos campeonatos del mundo disputados en la ciudad italiana de Castello Tesino demuestran el interés por este deporte de reciente creación. 200 esquiadores de más de 15 naciones se disputaron las medallas. Italia dominó en mujeres, mientras que los suecos se impusieron en la prueba masculina. Los periódicos de mañana. El rechazo del Poder Judicial del cuarto supuesto del aborto es noticia destacada en varios de los titulares, no en todos, desde luego. El periódico, por ejemplo, titula: el IVA aumentará
un punto para financiar la seguridad social. Y La Vanguardia, la Generalitat evita la autocrítica en los incendios. Diario 16. El Poder Judicial rechaza ampliar el aborto fuerza a los partidos a cubrir sus vacantes. El País. El Poder Judicial niega su apoyo al proyecto de ampliación del aborto. Ya, el Poder Judicial rechaza la ampliación del aborto. El Mundo. Belloso nos dijo que el PSOE pedía 120 millones por las cuentas de los juzgados. Se trata de una entrevista con Ricardo Gómez Acebo, expresidente primero de Banesto. ABC, el Poder Judicial desautoriza al Gobierno y rechaza el cuarto supuesto del aborto. Por último, la Gaceta de los Negocios, Iberia prevé pérdidas hasta 1996. Hoy no nos ha llegado el Herald Tribune. Vamos con la suerte y el tiempo. Nubes y en algunas partes de España chubascos. Bonoloto, combinación ganadora 11, 21, 27, 32, 33 y 39. Complementario 8, reintegro el 2. En el sorteo del cupón Prociegos, el número premiado el 93.498. 93498. Para mañana jueves se esperan cielos nubosos con chubascos bastante generalizados en buena parte de la mitad norte de la península. Localmente pueden registrarse tormentas fuertes en Cataluña, al norte de la Comunidad Valenciana y en algunas áreas del Cantábrico. Por la tarde también puede llover con intensidad en Baleares y formarse alguna tormenta en el litoral andaluz. En las áreas montañosas del interior es fácil que también tengamos algún chubasco débil. Mientras tanto, en Canarias se mantendrá el tiempo bastante tranquilo. Las temperaturas mañana pueden subir algún grado en Valencia, Murcia, Aragón, Navarra y La Rioja. En el resto se mantendrán muy similares a las de hoy. El conjunto musical celta Milladoiro actuó esta noche en la Catedral de la Música Catalana, el Palau de la Música barcelonés. Mientras en Sevilla actuaba el ballet de Carmen Cortés, con El amor brujo de Falla. Las rubias de Noruega están contra el ingreso de su país en la Comunidad Europea. Las razones que dan son de verdadero peso.
Hemos estudiado a los hombres de la Comisión Europea y carecen de atractivo, además de ser poco ricos, o sea, pobres, dice el comunicado de su colectivo. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las noruegas son rubias, es una auténtica amenaza al referéndum que decidirá la entrada de su país en la comunidad. Y así transcurrió el día. Les dejo con el cine y les espero, como siempre, al filo de medianoche.